Empezamos la parte de la teoría correspondiente a inversa de una función biyectiva. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Bien, función biyectiva. Una función de variable real f es biyectiva si y solo si f es inyectiva y f es sobreyectiva. Es decir, que para que la función sea biyectiva es necesario que sea inyectiva y que sea sobreyectiva, lo cual ya lo vimos en el caso de las, cuando vimos relaciones y funciones, ¿no? Ya lo habíamos establecido allí. Para obtener la inversa de una función biyectiva, f a la menos 1, debemos realizar lo siguiente. Veamos cuáles son los pasos para determinar la inversa. Primero vamos a cambiar a f de x por x y reemplazar x por y. A ver, ¿de qué se trata la inversa de una función? En la inversa de una función lo que hacemos es cambiar los puntos de coordenadas x, y por puntos de coordenadas y, x. Es decir, cambiamos un punto que tenga coordenadas a, b, ¿verdad? En la función original, este punto a, b se transforma en su inversa, se transforma en el punto de coordenadas b, a. ¿Sí? Así se transforma. Un punto de coordenadas a, b de la función f se transforma en un punto de coordenadas b, a en la inversa. Es decir, se invierten los valores de las coordenadas. Por eso le llamamos la inversa, ¿no? Invertimos el orden de las coordenadas. ¿Sí? Lo que era antes x, ahora será y, y lo que era antes y, ahora será x. Se invierte. Entonces, para encontrar la inversa de una función biyectiva, los pasos son, primero vamos a cambiar a f de x, lo cambiamos por x y lo vamos a reemplazar, ¿verdad? A la x la reemplazamos por y. Luego vamos a despejar y la regla de correspondencia de la inversa será la ecuación obtenida con el conjunto de partida de f con el conjunto de partida de f como el conjunto de llegada de la inversa y el conjunto de llegada de f como el conjunto de partida de la inversa. Es decir, que el dominio de la función f será el rango de la función inversa y que el rango de la función f será el dominio de la función inversa. Gráficamente, cuando se representan f y f inversa en un mismo plano cartesiano, ambas son simétricas con respecto a la función identidad f de x igual a x. Otro aspecto a considerar es que la monotonía de f se mantiene con respecto a su función inversa. Si la función f es creciente, en la función inversa también va a ser creciente. Si la función f es decreciente, entonces la función inversa también va a ser decreciente. Espero que nadie me vaya a preguntar qué pasa si la función f es constante, si es que allí también se va a mantener la monotonía de la función inversa constante. ¿Qué pasaría si la función f fuera constante? Si la función f tuviera un tramo constante, significa que no es inyectiva y por lo tanto no tiene inversa. Cuidado con hacerme esas preguntas, ¿no? Bien, si f es estrictamente creciente, f a la menos 1 también lo es, mientras que si f es estrictamente decreciente, su inversa presenta la misma característica. No hay que olvidar que la composición entre la función y su inversa constituye una función identidad en x, mientras que la composición entre la inversa y la función permite construir una función identidad en y, lo cual ratifica que la composición de funciones no es conmutativa. ¿Sí? Cuando hacemos la composición entre la función y su inversa, eso constituye una función identidad en x. Mientras que hacemos la composición entre la inversa y la función f, eso constituye, se obtiene la función identidad en y. Recordemos que la función f tiene como conjunto de partida x, conjunto de llegada y, por lo tanto la función inversa tiene conjunto de partida y, conjunto de llegada x, ¿no? Bien, vamos a ver ahora lo que corresponde a las funciones polinomiales. Con eso terminamos ya lo que corresponde a la inversa de una función biyectiva, ¿no? Vamos a ver ahora entonces, un momentito, vamos a ver entonces ahora lo que corresponde a las funciones polinomiales.
Funciones polinomiales. Estamos compartiendo el texto del libro de Spoll, ¿no? Su segunda edición. Tenemos allí funciones polinomiales, sus objetivos, explicar los elementos que constituyen un polinomio de grado n, etcétera, etcétera. ¿No? Ustedes lo encuentran en el libro. Aparte de, aquí hay algo interesante, dice definir una función racional. En esta segunda edición, recuerden que el texto que se recomienda usar es la tercera edición. En esta segunda edición no estaban definidas las funciones racionales como tal, o sea, no había un subtema o un tema dedicado para las funciones racionales, sino que está, como lo vemos aquí, dentro de las funciones polinomiales, ¿no? Muy bien. ¿Cómo definimos una función polinomial? Una función polinomial es una función de la forma f de x igual a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más, etcétera, etcétera, más a sub 1, x más a sub 0, donde cada uno de estos a n menos 1, a 1, a 0, son valores reales, son números reales. Y n, los exponentes, ¿verdad? O el valor que da el grado a los exponentes, es un número entero positivo. El dominio de esta función constituye todos los números reales, ¿no? Nos dice que los coeficientes de la función son todos números reales, pero el valor de n tiene que ser un número entero positivo. N tiene que ser entero positivo. El grado de la función polinomial es el mayor exponente de la variable presente en el polinomio. En este caso el exponente es n. Si a sub n es diferente de 0. Muy bien, acá tenemos un ejemplo. Determine cuál de las siguientes funciones son polinomiales. La primera función es polinomial, la segunda no es una función polinomial, ya que el exponente para x sería fraccionario y debe ser entero. La tercera función es polinomial, ¿verdad? Ya que estaría por x elevado a la 0, sería una función polinómica de grado 0. La tercera función tampoco es una función polinomial, es una función racional, ¿sí? Nosotros podemos hacer la división y encontrar un valor por allí y vamos a darnos cuenta que nos quedaría una x expresado un exponente negativo. Por lo tanto, no se trata de una función polinomial. Solamente los literales a y c son polinomiales. Muy bien, gráficas de funciones polinomiales. Una función, vamos a definir lo que es la función potencia. Una función potencia de grado n es de la forma f de x es igual a ax a la n, donde f de x es igual a los reales, si a pertenece a los reales, ¿no? Y a pertenece a los reales con el valor de a diferente de 0 y n pertenece a los enteros positivos. El valor de a tiene que ser diferente de 0, si a fuera 0, entonces esta función simplemente sería una función 0. Esto me va a dar simplemente un tipo que se llaman familias de funciones. Cuando el valor del exponente es par, tendremos funciones pares. Aquí tenemos una función x cuadrado que se ve con verde, una función x a la cuarta, una función x a la sexta que ya crece más rápido y está graficada en el intervalo desde menos 1 a 1. En el intervalo desde, digamos, analicemos de 0 a 1, que como las funciones van a ser pares, se repite lo mismo de menos 1 a 1. De 0 a 1, ¿qué es lo que sucede? La función x cuadrado crece más rápido de 0 a 1 que la función x a la cuarta, la que está aquí con azul, o que x a la sexta. Sin embargo, para mayores que 1, la función x cuadrado crece más lento que lo que crece x a la cuarta que lo que crece x a la sexta, ¿no? Eso es más o menos el resumen de todo lo que nos indica estas familias de funciones. Lo mismo pasa si es que la función es el exponente de la función es impar. Se crea una función que es una función impar también, ¿no? Las gráficas de las funciones, ¿verdad?, nos determinan que tienen paridad impar. Cero de multiplicidad m. Veamos qué quiere decir esto de aquí. A ver, para graficar la mayoría de las funciones polinomiales de grado 3 o superior se necesitan otras técnicas. Sin embargo, la gráfica de toda función polinomial es suave y continua. Es importante esto de aquí, ¿no? Por suave queremos decir que la gráfica no tiene esquinas o puntas. Continua significa que la gráfica no tiene saltos y que puede ser graficada sin interrupciones.
Si se factoriza completamente una función polinomial f, es fácil resolver la ecuación polinómica f de x igual a 0 y localizar las intersecciones en el eje x. En general, si f es una función polinomial y r es el número real para el cual f de r es igual a 0, entonces r es llamado 0 o raíz de f. Por lo tanto, los ceros reales de la función polinomial son las intersecciones de su gráfica con el eje x. Si el mismo factor x menos r aparece más de una vez, entonces r es llamado un cero repetido o cero múltiple de f. Entonces, ¿qué es un cero de multiplicidad m? Si x menos r elevado a la m es un factor de la función polinomial f y x menos r a la m más 1 no es un factor de f, entonces r es llamado cero de multiplicidad m de f. Si r es un cero de multiplicidad par, el signo de f no cambia localmente de un lado a otro de r. La gráfica interseca al eje x en r. Si r es un cero de multiplicidad impar, el signo de f cambia localmente de un lado a otro de r. Significa que la gráfica interseca en el eje x en el valor r. ¿De acuerdo? ¿Qué me está diciendo esto de los ceros de multiplicidad? La multiplicidad podemos definirla como la cantidad de veces que se repite un cero en una función. Eso podríamos decir de una forma ya más práctica, ¿no? Y es de multiplicidad de m siempre y cuando x menos r elevado a la m más 1 ya no es un factor, solamente hasta m. Por eso sería multiplicidad m. Nos dice que cuando el cero es multiplicidad par, la gráfica de la función mantiene el mismo signo. Es decir, si a la derecha de r la función era positiva, a la izquierda de r seguirá siendo positiva. O si a la derecha de r la función era negativa, a su izquierda sigue siendo negativa. Lo mismo en el caso, la diferencia en el caso si es que el exponente o la multiplicidad es impar, cambia de signo, ¿no? Eso es lo que me está indicando. Identifique la multiplicidad de los ceros de la función polinomial. Esta función polinomial tiene 3 ceros. Tiene como 0 menos 3, perdón, 3, que es el valor que hace 0. Tiene menos 2, que es el valor que hace 0 este factor. Y como otro 0 será un tercio, que es el valor que hace 0 a este factor. Tiene 3 ceros. Ahora, el 0, x igual a 3, es un 0 de multiplicidad 1, ya que este factor tiene un exponente 1. El 0, x igual a menos 2, tiene multiplicidad 2. Y el 0, x igual a un tercio, tiene multiplicidad 4. El 0, recuerde, se llama al valor en el cual la función se hace 0. Ese es un 0 de la función, ¿no? Si yo quisiera un valor para el cual la función se hace 7, diría ese es el 7 de la función, ¿no? Pero como la función se hace 0, y es una característica importante eso de que la función sea 0, ¿no? Es una característica importante, por eso se analiza el 0 de la función. Entonces, por eso se llama el 0, ¿no? Si buscara un valor para el cual la función fuera el menos 5, diría, bueno, encontremos los menos 5 de la función y encontraríamos los valores para los cuales la función es igual a menos 5, ¿no? Pero una vez más, los valores que nos interesan son los valores que hacen 0 a la función. Bien, sigamos. Y aquí tenemos un bosquejo de la gráfica de la función, ¿no? Bueno, aquí está la función. Fíjense que en x igual a 3, la función cambia de signo, ¿no? A la derecha de 3 la función es positiva, a la izquierda de 3 la función es negativa. En x igual a menos 2, la función no cambia de signo. A la derecha de menos 2 la función es negativa, a la izquierda de menos 2 la función sigue siendo negativa. No hay cambio de signo, porque es un cero de multiplicidad par. Lo mismo pasa en un tercio. Aquí en un tercio, a la derecha de un tercio la función es negativa, a la izquierda de un tercio la función es negativa. ¿Sí? Localmente no cambia de signo en un tercio, no cambia de signo en menos 2, pero en x igual a 3 la función cambia de signo. Ahora, el bosquejo de su gráfica, dado que la función es positiva, todas las x son positivas, la función es positiva, la función se grafica siempre desde el más infinito. Encontramos el primer cero que es menos 3, perdón, es 3, ¿verdad? Y como es multiplicidad impar, entonces atraviesa la gráfica, ¿no? Atraviesa para que genere el cambio de signo. El siguiente cero que encontramos es acá, es en un tercio. Entonces hacemos un gráfico más o menos suave, ¿no?
Cuando encontramos el valor de 1/3, la función, como su multiplicidad es par, decimos no atraviesa, sino que toca y regresa teniendo el mismo signo. Luego encontramos el siguiente cero, que es -2. Como su multiplicidad es par, entonces tampoco atraviesa, ¿verdad? No lo atraviesa, sino que toca y regresa igual, hasta buscar el siguiente cero. Si no lo hay, bueno, hasta ahí termina la gráfica y este sería el bosquejo de esta gráfica, ¿no? De la función, de la gráfica de esta función. Muy bien, bosquejar la gráfica de f de x, hacemos más o menos lo mismo. No tiene un cero de multiplicidad par en 0 y un cero de multiplicidad impar en -2. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta función, por ser negativa, ya la función no se va a graficar del más infinito, sino del menos infinito. Fíjense, es una función negativa. El primer cero que encuentra es el 0. Aquí, como es de multiplicidad par, no atraviesa la función, sino que la toca y retorna, ¿verdad? Llega hasta este valor y retorna. Luego buscamos el siguiente cero, que está en -2. Este cero es de multiplicidad impar. Por lo tanto, la gráfica atraviesa, ¿verdad? Atraviesa en ese punto, en -2. Y este es el bosquejo de su gráfica. Teorema del valor intermedio. Sea f una función polinomial, si a es menor que b y además se cumple que f de a y f de b son de signos opuestos, entonces hay al menos un cero entre de f entre a y b. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Si tenemos que la función es continua en el intervalo a y b, ¿verdad? Estamos hablando de una función polinomial que decimos que esta función es continua, ¿no? La función es continua en el intervalo AB y los signos de f de a son diferentes al f de b, es decir, que f de a por f de b es menor que 0. F de a es negativo, f de b es positivo, ¿de acuerdo? Entonces, si la función es continua, para pasar de este punto a este otro punto, para pasar de un negativo a un positivo, necesariamente tendrá que en algún momento pasar por el eje X, pasar por el nivel de y igual a 0. No importa que haga cosas por aquí, qué sé yo, pero para llegar acá tiene que en algún momento pasar, ¿sí? Estamos considerando una función polinomial y sabemos que las funciones polinomiales son continuas. En su caso general, el teorema del valor intermedio me dice para una función continua. Solo que no hemos definido continuidad y eso lo veremos el día miércoles, trabajaremos lo que es continuidad, perdón, el día viernes. Así que por ahora simplemente vamos a tomar para una función polinomial, no vamos a definir a mayor extensión lo que es el teorema del valor intermedio. Lo mismo pasaría si el valor de A, del valor de f de A fuera positivo y f de B fuera negativo. ¿De acuerdo? Para una función polinomial cualquiera, para llegar de este punto a este otro punto, no importa los malabares que haga por aquí la función, en algún instante tendrá que pasar el nivel de y igual a 0 o pasar el eje X para llegar a este punto de f de b. Tiene que, no importa lo que haga, en algún instante tiene que pasar por aquí. ¿Que puede ser que pase más veces? Sí. Por eso el teorema dice que al menos una vez. Puede ser que haga cosas así, no esté pasando algunas veces, pero para llegar aquí, al menos una vez tendrá que pasar por el nivel de y igual a 0 o por el eje X. Eso es lo que me dice el teorema del valor intermedio. Muy bien, una aplicación es, dice, con el respecto a la función polinomial, demuestre que tiene una raíz entre 0 y 1. Si tiene una raíz entre 0 y 1, significa que localmente en esa raíz, ¿verdad? En esa raíz, en un intervalo, puedo utilizar este teorema, el valor intermedio, para indicar que si f de 0 por f de 1 es negativo, en algún instante tuvo que pasar, ¿verdad? En algún instante tuvo que pasar por el eje X. Entonces, evaluamos f de 0 en esta función y f de 0 me queda en -1, es negativo. Evaluamos f de 1 y f de 1 me queda 10, ¿verdad? Positivo. Entonces, la función para pasar desde el valor -1 hasta 10 en el intervalo de 0 a 1, ¿verdad? Para pasar desde -1 hasta 10, en algún instante tuvo que haber cruzado por el eje X. Entonces, existe al menos una raíz en el intervalo 0 a 1. Eso es lo que tenemos. ¿Cuál es la raíz? Eso no lo sabemos.
pero sabemos que entre los dos puntos hay al menos una raíz. Operaciones con funciones polinomiales. Con las funciones polinomiales podemos hacer sumas, restas, multiplicación e inclusive también podemos hacer una división de funciones polinomiales, ¿no? Esta división no necesariamente me va a generar una función polinomial, me puede generar una función de tipo racional como lo tenemos aquí, ¿no? Hemos dividido esta misma función f con esta g, hemos encontrado suma, resta, multiplicación y su división, que en este caso no me da una función racional, ¿no? Bien, pero la división la podemos expresar de esta manera, donde c de x es el cociente, ¿verdad? Q de x es el polinomio que utilizamos para hacer la división y R de x es el residuo de la división. Entonces el polinomio P de x se puede expresar como C por Q más R, ¿no? Es el ejemplo típico cuando hacemos la división. Si nosotros dividimos, por ejemplo, 20 dividido para 3, 20 dividido para 3 es a 6 sobrando 2. Eso quiere decir 20, que es P, dividido para Q, que sería 3. 20 dividido para 3 me da como cociente 6 y como residuo 2. Por lo tanto, 20 es igual a 6 por 3 más 2. ¿De acuerdo? Lo mismo que hacíamos con los números reales para dividir, también se puede hacer con los polinomios, ¿no? Expresar de la misma forma. Aquí está la definición de una función racional. Sean p de x y q de x dos polinomios, se dice que la función f de x es igual a p de x sobre q de x con dominio los reales excepto los valores de x que hacen que q de x sea 0, es una función racional. A esto llamamos una función racional, ¿no? Es decir, una función racional es aquella que puede expresarse como la división de dos polinomios. De acuerdo a la representación de una división entre polinomios, la función racional se puede expresar también como p de x sobre q de x es igual a c de x más r de x sobre q de x. El proceso de la división sintética. Para encontrar el cociente y el residuo cuando se divide una función polinomial de grado mayor o igual a 1 entre g de x igual a x menos c, fíjense que este proceso de división sintética solamente se aplica para un polinomio lineal, ¿no? Vamos a dividir un polinomio por un polinomio lineal. Dice, una versión abreviada de la división tradicional, llamada división sintética, hace la tarea más sencilla. Puede observarse que se realiza la división sintética, usaremos la división tradicional para dividir este polinomio entre x menos 2. Y aquí tenemos el proceso que todos aprendimos en el colegio, ¿no? En la básica, ¿no? Aprendimos a hacer la división tradicional. Bueno, algunos no aprendimos bien, pero por lo menos el profesor intentó enseñar, ¿no? El proceso de la división, ¿verdad? Tomábamos términos acá, dividíamos, multiplicábamos, etc. El proceso de la división sintética, en cambio hace un poco más sencillo el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que hace este proceso de división sintética? Tomamos los coeficientes nada más del polinomio. En este caso, este polinomio lo vamos a dividir para x menos 2. Tomamos los coeficientes que serían 4, menos 3, menos 8 y 4, y lo tenemos aquí. Y lo vamos a dividir para el valor de 2, porque el valor que hace 0 a esta expresión, al x menos 2, es 2. ¿Verdad? El valor c, en este caso es este 2 de aquí, lo dividimos para 2. ¿Y cuál es su proceso? Este primer coeficiente lo bajamos. Luego multiplico 4 por 2, 8, y aquí tengo el 8, y hago la suma algebraica aquí, ¿no? Menos 3 más 8, 5. 5 multiplico por 2, 10. Hago la suma algebraica, menos 2 más 10 me da 2. 2 por 2, 4. 4 más 4, 8. Entonces, el cociente está dado con un polinomio cuyos coeficientes están dados por estos primeros términos. Separo el último siempre, ¿no? Y tomo estos de aquí. Entonces, el polinomio, si el polinomio f de x era de grado 3 y dividido por un polinomio de grado 1, su cociente va a tener grado 2. Por lo tanto, este será el coeficiente para x cuadrado, coeficiente para x y el coeficiente del término independiente. Entonces tendremos que el cociente será 4x cuadrado más 5x más 2, lo que tenemos aquí. Y como residuo nos queda 8, que es el mismo resultado que cuando se hizo acá la división, ¿no? El cociente 4x cuadrado más 5x más 2, su residuo 8. ¿De acuerdo? La división sintética entonces es un proceso que nos sirve para facilitar
la división cuando g de x es un polinomio lineal. Muy bien. Lo mismo acá, el mismo proceso. Fíjense, la consideración aquí es que no hay términos con x cubo ni términos lineal con x lineal. Entonces, lo que se hace en estos casos es escribir un 0, ¿no? 4 que x al cubo, 4 para x a la cuarta, 0 para x al cubo, menos 3 para x cuadrado, 0 para x lineal y 1 como término independiente. Y queremos para x más 3, entonces hacemos la división con menos 3. El proceso es el mismo, ¿no? Se baja el 4, 4 por 3 menos 12, se suma 0 más menos 12 es menos 12, menos 12 por menos 3 da 36 positivo, sumamos, esto es 33 positivo, 33 por menos 3 es menos 99 y así sucesivamente, ¿no? Sumamos, menos 99 por menos 3 me da 297, sumamos 298. Estos valores forman el cociente. Sería 4x al cubo menos 12x cuadrado más 33x menos 99 y residuo 298. Ahí lo tenemos, ¿no? Esto nos induce al siguiente teorema que facilita la división de una función polinomial entre una lineal. Y tenemos aquí lo que es el teorema del residuo. Sea f una función polinomial, si f de x es dividida entre x menos c, entonces el residuo es f de c. ¿Cómo me puede ayudar esto? Pues muy fácil. Si yo tengo que dividir esta función para x menos 2, por ejemplo, ¿cuál será el residuo? Bueno, muy fácil. En lugar de hacer la división, ya sea la división, el algoritmo largo o la división sintética, puedo simplemente evaluarlo. En el primer caso evalúo al polinomio en 2, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿no? Calculo la función evaluada en 2. 2 al cubo menos 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. Y eso me da 12. Entonces el residuo cuando divida esta función para x menos 2, su residuo será 12. Y con esto también puedo obtener el polinomio que se genera el cociente. No, no lo puedo. Solamente me da el residuo. Por eso se llama el teorema del residuo. ¿Cuál es el residuo de dividir esta función para x más 3? Es lo mismo que f evaluado en menos 3. Evalúo la función en menos 3 y me da menos 38. Entonces, cuando divida esto para menos 3, su residuo va a ser menos 38. ¿Y puedo encontrar el cociente? No. ¿Me va a ayudar en otras cosas? No. Solo me ayuda para encontrar el residuo. ¿De acuerdo? Ese es el teorema del residuo. Ahora bien, aparte del teorema del residuo, tenemos este de aquí, nos lleva también a otro teorema que es el teorema del factor. Dice que si f es una función polinomial, entonces x menos c es un factor de f de x, sí, solo si f de c es igual a 0. Recuerden que por el teorema del residuo, ¿verdad? F de c me da el residuo. Si f de c me da 0, significa que al dividir un polinomio para el otro, para x menos c me va a quedar 0. Al dividir f para x menos c me va a quedar 0, si es que f de c vale 0. Y si me queda 0, significa que no hay residuo y por lo tanto se trata de un factor. En la división, si yo divido 24, ¿verdad? Lo divido para 3. Eso me da 8 con residuo 0. Significa que el 3 es un factor de 24. Si el residuo me queda 0, significa que el 3 es un factor, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Utilizo el teorema del factor para verificar que x más 4 es un factor de esta función. ¿Cómo verificamos? Evalúo a la función en ¿cuánto? ¿En 4? No. Tengo que evaluarla en menos 4. ¿De acuerdo? Tengo que evaluar en menos 4. Recuerden que esto es x menos c. Si menos c es más 4, entonces c es menos 4. Evaluamos la función en menos 4 y si es que nos queda 0, decimos sí. Entonces el valor de menos 4, de x más 4, es un factor. ¿De acuerdo? Es un factor. Bien, ahí está la formalidad. Raíces de una ecuación polinómica. Los ceros reales de una función polinomial f son las soluciones reales, si las hay, de la ecuación polinómica f de x igual a 0. Y gráficamente representan las intersecciones de f con el eje x. Ya hemos visto la importancia de localizar los ceros para construir la gráfica de una función polinomial. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los ceros de una función polinomial son difíciles de encontrar ya que no hay fórmulas sencillas disponibles, como en el caso de la ecuación cuadrática, ¿verdad? Que ahí sí tenemos una fórmula para encontrar sus ceros. Pero para encontrar los ceros de una función polinomial,
se dispone de otros teoremas, del número de ceros, regla de los signos de Descartes, de los ceros racionales y el teorema fundamental del álgebra. Bien, el teorema del número de ceros. Una función polinomial no puede tener más ceros que el valor de su grado. Es decir, si la función tiene grado 2, pues no va a tener más allá de 2 ceros. Si es de grado 3, no tendrá más allá de 3 ceros. Si es de grado 5, no va a tener más allá de 5 ceros, etc. Si es de grado n, va a tener siempre la cantidad de ceros, va a ser menor o igual que n. Otra regla, otro teorema es la regla de signos de Descartes. Sea f una función polinomial, el número de ceros positivos de f es igual al número de variaciones en el signo de los coeficientes de f de x, o es igual al número, a ese número menos un entero par. El número de ceros negativos de f es igual al número de variaciones en el signo de los coeficientes de f a la menos x, o es igual a que ese número menos un entero par. Veamos un ejemplo, dice, utilice la regla de Descartes, de la regla de los signos de Descartes, para determinar cuántos ceros positivos y negativos puede tener la función polinomial f de x es igual a x al cubo más 2x cuadrado menos 5x menos 6 para todo x que pertenece a los reales. ¿Cuántos ceros positivos puede tener? Veamos para la función f de x cuántos cambios de signo hay. Aquí es positivo. De aquí a acá también es positivo, no hay cambio de signo. Este es positivo y acá para el lineal es negativo, ahí hay un cambio de signo. Por lo tanto, puede tener un cero positivo. Y de acá a acá, ¿qué tenemos? Este es negativo y este es negativo, no hay cambio de signo. Entonces hay un único cambio de signo, por lo tanto, puede tener una raíz o un cero positivo, porque tenemos un solo cambio. ¿De acuerdo? ¿Cuántos ceros negativos podremos encontrar? Bueno, tendríamos que evaluar a f en menos x y esto nos va a quedar menos, más, menos. ¿Sí? Menos al cubo me da menos. Menos al cuadrado, más. Conserva el más. Menos por menos se hace más y este menos no cambia. Entonces tendríamos menos, más, menos. ¿Cuántos cambios habrían? De menos a más hay uno. De más a más no hay cambio. De más a menos habría otro cambio, 2 cambios, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántos ceros reales negativos vamos a tener? Pueden haber 2 o una cantidad par menor que esa, ¿no? Es decir, pueden ser 2 o pueden ser 0, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que vamos a tener un cero positivo. Y esta función hasta máximo, ¿cuántos ceros puede tener? Máximo tendrá 3 ceros, no puede tener más, porque es de grado 3. Tendrá máximo 3 ceros. O sea, va a tener un positivo y puede ser que los otros dos, si no son negativos, ¿verdad? Serán imaginarios y por lo tanto tendrá un único cero en total, ¿no? Pero puede tener un cero positivo y 2 ceros negativos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice la regla de los signos de Descartes. Teorema de los ceros racionales. Fíjense, aquí está evaluado, ¿no? Ustedes ya pueden revisar el texto, aquí está evaluado y se ven la cantidad de cambios, ¿no? Aquí hay uno y aquí acá hay otro, 2. Teorema de los ceros racionales. Si sea f una función polinomial de grado 1 o superior de la forma f de x es igual a la función polinómica con a sub n diferente de 0 y que a sub 0 también sea diferente de 0, donde cada coeficiente es un entero, ¿verdad? Cada coeficiente es un entero. Si p sobre q irreducible es un cero racional de f, entonces p debe ser un factor de a sub 0 y q un factor de a sub n. Muy bien, ¿qué es lo que nos está diciendo este teorema de los ceros racionales? Que los ceros racionales que se van a formar para un polinomio en el cual a sub n y a sub 0 son diferentes de 0, ¿verdad? Los valores estarán encontrados como todos los factores que podemos encontrar entre los divisores de a sub 0 y los divisores de a sub n. Veámoslo con este ejemplo. F de x, ¿verdad? Es el polinomio 1, vamos a ponerle 1, x al cubo más 2x cuadrado menos 5x menos 6. Entonces, los valores que pueden ser ceros racionales para este polinomio serían todos los valores en el cual tenemos p sobre q, ¿verdad? Tenemos en este caso a sub 0 sobre a sub n. ¿Cuáles son los divisores de a sub 0? Del menos 6. Son positivo y negativo, más menos,
el 1, el 2, el 3 y el 6, que son todos los divisores de 6. 1, 2, 3 y 6. ¿Cuáles son los divisores para este coeficiente, para el AN, que en este caso es 1? Pues simplemente el más menos 1. Entonces, ¿cuáles son los posibles divisores para este polinomio? Serían el más menos 6 sobre 1, más menos 3 sobre 1, más menos 2 sobre 1 y más menos 1 sobre 1. Es decir, el más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Estas son las posibles raíces racionales, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuál de ellas es? Bueno, comenzamos a evaluar aplicando el teorema del factor, ¿no? Evaluamos en x igual a 1, ¿verdad? Si me queda 0, entonces es un factor. Si no, pruebo con x igual a menos 1. Si me queda 0, es un factor. Si no, asimismo, pruebo con x igual a 2, menos 2, etcétera, ¿no? Una vez que ya encontramos, como aquí en este caso, por ejemplo, se encuentra que f igual a 2 es un 0, se aplica división sintética, ¿no? Con la división sintética se cambia esto por x menos 2 por x cuadrado más 4x más 3. Y este polinomio cuadrático ya se puede factorar por las reglas conocidas, ¿no? Veamos otro que no sea el mismo. Ah, no hay otro. Bueno, con eso vamos a las funciones exponenciales. Con eso nos vamos a la función. Ahora, aquí en este teorema de los ceros racionales, hubiera sido interesante que hubiera pasado, por ejemplo, si en lugar de tener aquí x cuarta, hubiéramos tenido, se me ocurre, 3x a la cuarta, ¿verdad? 3x a la cuarta. ¿Cuáles hubieran sido los posibles ceros racionales? Los divisores de 8, 1, 2, 4 y 8. Los divisores de 3, 1, 3. Entonces hubieran sido 1, considerando primero el 1 aquí, ¿no? Y después consideramos el 3. Hubiesen sido 1 sobre 1, más menos 1 sobre 1, 1 sobre 3, 2 sobre 1, 2 sobre 3, 3 sobre 1, perdón, 4 sobre 1, 4 sobre 3, 8 sobre 1 y 8 sobre 3. Esos hubieran sido los posibles ceros racionales de f de x. Y no pueden ser otros. No hay más. Solamente son esos. ¿De acuerdo? No, pero es que quizás pueda ser el 5. No, este polinomio no tiene como uno de sus ceros el 5, porque no corresponde a la división entre este valor y entre los divisores de a sub 0 y los divisores de a sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, no puede ser. Entonces, esa es una ayuda para encontrar cuáles pueden ser los posibles ceros, ¿no? Muy bien, con eso terminamos lo que corresponde a las funciones de variable real, perdón, a las funciones polinomiales. Vamos a ver ahora las funciones racionales. Bien, funciones racionales. Una función f es una función racional si f de x es igual a g de x sobre h de x, donde g de x y h de x son polinomios. El dominio de f está formado por todos los números reales, excepto los valores que hacen 0 a la función h de x, que es la función del denominador. ¿Sí? Ese será, así podemos determinar el dominio de las funciones racionales. Ejemplos de funciones racionales y análisis de sus dominios. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a 1 entre x menos 2, donde el numerador está dado por la función constante, una función lineal g de x igual a 1, y el denominador está dado por la función lineal h de x igual a x menos 2. Para analizar las condiciones de su dominio, debemos recordar que el denominador debe ser diferente de 0, por lo tanto tenemos que x menos 2, ¿verdad? Para encontrar cuáles son los valores de la restricción, igualamos a 0 el denominador. X menos 2 igual a 0, x igual a menos 2, x igual a 2, y por lo tanto el dominio de la función f de x van a ser todos los reales excepto el 2. Veamos otro ejemplo. Tenemos f de x igual a 5x sobre x cuadrado menos 9. De la misma manera, en el numerador tenemos la función g de x, en este caso una función lineal 5x, y en el denominador h de x es la función cuadrática x cuadrado menos 9. Asimismo, igual que en el caso anterior, veamos las restricciones para sus dominios. Recordemos que el denominador debe ser diferente de 0, por lo tanto, x cuadrado menos 9, ¿verdad? Vamos a igualarlo a 0 para encontrar los valores que hacen la restricción.
Y tenemos entonces que x cuadrado, despejando x cuadrado igual a 9, sacando raíz cuadrada tenemos valor absoluto de x igual a 3. Por lo tanto, el dominio de f serán todos los reales, todos los x que pertenecen a los reales, excepto los valores 3 y menos 3, que son aquellos valores que hacen 0 al denominador. Y veamos un tercer ejemplo, la función f de x igual a x al cubo menos 8 sobre x cuadrado más 4, donde tenemos que la función g de x es ahora una función cúbica, la función cúbica x cubo menos 8, h de x es la función cuadrática x cuadrado menos 4, y entonces aquí podemos establecer las condiciones para su dominio. Podemos ver que nos queda x cuadrado más 4 igual a 0, x cuadrado igual a menos 4. Allí no hay ningún problema porque no hay solución para la ecuación dentro de los números reales, no hay solución para la ecuación x cuadrado igual a menos 4. Entonces, en este caso no hay restricciones. Por lo tanto, el dominio de la función f de x serán todos los reales, ¿verdad? Sin ninguna excepción. En este caso, su dominio son todos los reales, puesto que no existen valores que hagan 0 a este denominador. Asíntotas verticales. Definición de asíntota vertical. La recta x igual a es una asíntota vertical para la gráfica de una función f si f de x tiende al infinito o f de x va al menos infinito cuando x se aproxima a un valor a, ya sea a la izquierda o a la derecha del valor a. Allí lo podemos ver, ¿no? Tenemos en este caso el ejemplo, ¿verdad? Que la función se va al infinito cuando x se acerca al valor de a, cuando x se acerca al valor a por la izquierda, es decir, para valores menores que a, la función se va al infinito. Entonces decimos que la recta x igual a corresponde a una asíntota vertical. Acá lo mismo, en este segundo caso lo mismo. Tenemos aquí que la gráfica para valores de a mayores para valores mayores que a, valores de x mayores que a, muy cercanos a, la función se va al infinito. Cuando x se acerca a por la derecha, la función en cambio se va al infinito, positivo. Lo mismo pasaría si es que va al infinito negativo. Para valores de x que van muy cercanos a la izquierda, es decir, menores que a, pero muy cercanos a, la función se va hacia el menos infinito. Y en el último caso, para valores de a que se acercan muy cercanos a por la derecha, es decir, valores mayores que a, pero muy cercanos a, la función, ¿verdad? La gráfica se va al menos infinito. Entonces decimos que en todos estos casos la recta x igual a corresponde a una asíntota vertical. Hay la posibilidad de que por ambos lados la función se acerque al valor a, sí, por supuesto, y sigue siendo una asíntota vertical, ¿no? Es decir, supongamos que la función viniera del otro lado, también hace esto, ¿verdad? Y se pega, o de este lado por aquí, se pega, sigue siendo una asíntota vertical, ¿no? Si la función por ambos lados, no solamente por un lado, sino que por ambos lados, cuando x se acerca a la función se va al infinito, sigue siendo una asíntota vertical. Recordar, para encontrar las asíntotas verticales en una función polinomial, debemos encontrar los ceros del denominador y cada uno de ellos será una asíntota siempre y cuando ese mismo valor de x no haga cero al numerador. Para que sea una asíntota vertical, ¿verdad? Debe ser un valor que haga cero al denominador, pero no al numerador. Asíntotas horizontales. Definición de asíntota horizontal. La recta y igual a c es una asíntota horizontal para la gráfica de una función f si f de c tiende a 0, se acerca a c, cuando x se va al infinito o cuando x se va al menos infinito. Aquí tenemos entonces la gráfica, ¿verdad? Para las asíntotas horizontales. Aquí vemos que la función, cuando x se va al infinito, la función hace malabares por todos lados, pero se va acercando. Cuando x se hace, ya crece, ya se hace muy grande, la función se acerca a este valor c.
Lo mismo, acá también cuando x se va al infinito, la función puede subir, bajar, atravesar inclusive la asíntota, ¿verdad? Pero al infinito la función se acerca a esta función c. O lo que es lo mismo, cuando nos movemos hacia el menos infinito para la x, la función se acerca también al valor de c. O como en este otro caso, asimismo, cuando x va al menos infinito, la función también tiene esa tendencia de acercarse a esta recta horizontal y igual a c. Ahí decimos que tiene su asíntota. En este caso, cuando se trata de una asíntota, la función tiene una tendencia, se acerca, va muy cercano, ¿verdad? No llega a tocarla, no llega a tocarla, ni en el infinito. Decimos que en el infinito ya son iguales, pero no llega a tocarla, ¿no? La función se acerca, se aproxima, muy, 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 muy cercano, muy cercano. La diferencia es muy, muy pequeña, pero no toca a la asíntota horizontal. Recordar, para encontrar las asíntotas horizontales en una función polinomial, en una función racional, nos regiremos al teorema de las asíntotas horizontales. Aquí hay que corregirlo, no es una función polinomial, sino una función racional. Nos regiremos al teorema de las asíntotas horizontales. Teorema sobre asíntotas horizontales. Dice, sea f de x igual a una función racional con un polinomio p de x, ¿verdad? A sub n, x a la n, más a n menos 1, x a la n menos 1, más puntos suspensivos, más a1x más a sub 0, y sobre un polinomio q de x, que va a estar dado por b sub k, x a la k, más b sub k menos 1, x a la k menos 1, más puntos suspensivos, b sub 1x más b sub 0, donde a n va a ser diferente de 0, y el valor de b sub k también diferente de 0. Esa es la condición, ¿no? Que los coeficientes de los términos de más alto exponente sean diferentes de 0. Tenemos los siguientes tres casos. Primero, si n es menor que 0, entonces el eje x, la recta y igual a 0, es la asíntota horizontal para la gráfica de f. Segundo, si n es igual a k, es decir, cuando, el primer caso es cuando el grado del polinomio, el numerador, es menor al grado del denominador. Entonces va a tener como asíntota horizontal el eje x, que es la recta y igual a 0. En el segundo caso, si el grado del polinomio, el numerador, n, es igual al grado del polinomio, el denominador, k, entonces la recta y igual a sub n sobre b sub k, que es la razón entre los coeficientes principales, ¿verdad? El coeficiente principal del polinomio p de x del numerador es a sub n, y el coeficiente principal del polinomio del denominador q de x es b sub k, ¿verdad? Esos son los coeficientes principales. Entonces, esta recta y igual a n sobre b sub k es la asíntota horizontal para la gráfica de x, de f. Es decir, si supongamos que ambos son polinomios cuadráticos, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de x cuadrado del numerador sobre el coeficiente de x cuadrado del denominador, eso será la recta que corresponde a la asíntota horizontal. La recta y igual a sub n sobre b sub k. Y en el tercer caso, si n, el polinomio, el grado del polinomio del numerador es mayor que k, el grado del polinomio del denominador, la gráfica de f no tiene asíntota horizontal. ¿Sí? En cambio, lo que va a ocurrir es que cuando x se vaya al infinito, la función se va a ir al más o menos infinito, y lo mismo cuando x vaya al menos infinito, la función se va a ir al más o menos infinito. Eso es lo que va a ocurrir en este caso. Bueno, cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador más 1, entonces decimos que tiene una asíntota oblicua. Cuando el grado del polinomio del numerador es 1 más que el grado del polinomio del denominador, entonces decimos que tiene una asíntota oblicua. Es decir, supongamos que el polinomio del numerador tiene grado 3 y el polinomio del denominador tiene grado 2, entonces la función tiene una asíntota oblicua. Para las siguientes funciones racionales, encuentre las asíntotas horizontales si las hubiera. Tenemos la función f de x igual a 3x menos 1 sobre x cuadrado menos x menos 6. ¿En qué caso estamos? Estamos en el primer caso, donde el polinomio del numerador tiene grado menor que el polinomio del denominador.
Por esa razón, entonces, la asíntota horizontal es la recta y igual a 0. El grado del numerador en este caso es 1, el grado del denominador es 2. Como 1 es menor que 2, entonces la función tiene una asíntota horizontal en el eje X, o lo que es lo mismo la recta y igual a 0. Para la función f de x igual a 5x cuadrado más 1 sobre 3x cuadrado menos 4, el mismo análisis. El grado del polinomio del numerador es 2. El grado del polinomio del denominador, que hemos llamado ese del grado, lo hemos llamado k, también es 2. Por lo tanto, tenemos que el valor de n es el mismo valor que el valor k. Son iguales. Por lo tanto, tiene una asíntota horizontal. ¿Y cuánto vale esa asíntota? Será la razón entre los coeficientes principales. El coeficiente principal del polinomio numerador es 5, el coeficiente principal del polinomio del denominador es 3, por lo tanto, la asíntota horizontal va a ser la recta y igual a 5 tercios. Y ahí tenemos, ¿no? El grado del numerador es n, es 2, el grado del denominador k también es 2. Como n es igual a k, entonces f de x tiene una asíntota horizontal en la recta y igual a 5 tercios. Para la función f de x igual a 2x a la cuarta menos 3x cuadrado más 5 sobre x cuadrado más 1, podemos ver que el grado del numerador es 4 y el grado del denominador es 2. Como 4 es mayor que 2, entonces no tiene asíntotas horizontales. Tampoco va a ser una asíntota oblicua, ya que la diferencia es 2, no será una asíntota parabólica en todo caso, ¿no? Porque la diferencia es de 2, ¿no? Así, si es que la diferencia fuera 3, tendría una asíntota cúbica, ¿no? Bien. Trazado de funciones racionales. Dada una función racional de variable real, un bosquejo de su gráfica resulta ser un poco compleja, pero usaremos los siguientes pasos para tener una gráfica aproximada. Los ceros o raíces de la función f de x. Determinar los ceros reales del polinomio numerador. Para encontrar los ceros o raíces de f de x, debemos determinar los ceros reales del polinomio del numerador. Ojo, los valores que hagan cero al polinomio del numerador, eso no es garantía de que sean los ceros de la función. Para que sean los ceros de la función, debemos considerar que esos mismos valores que hacen cero al numerador no hagan cero al denominador. Porque si hay un valor que hace cero tanto al numerador como al denominador, entonces estaríamos ante un valor que no pertenece a la función, sería un hueco en la función. Ese valor no sería un cero de la función, sino tampoco sería una asíntota vertical, aunque podría serlo, ¿verdad? Dependiendo de cuántas veces se repite ese cero en el numerador y cuántas veces se repite en el denominador, ¿no? Podría, en este caso, sí ser una asíntota vertical, ¿no? Bueno, en este caso no, se generaría un hueco en la función porque es un valor que hace cero tanto al numerador como al denominador. Generaríamos un hueco en la función. Bien, las asíntotas verticales, ¿verdad? Para determinar las asíntotas verticales, tenemos que encontrar los valores que hacen cero al polinomio del denominador. Y una vez más, ¿cuáles serán las asíntotas verticales? Aquellos valores que hacen cero al denominador y que no hagan cero al numerador. ¿Por qué? Porque una vez más, si hacen cero al denominador y al numerador, entonces tenemos un hueco en la función. La función en ese punto tendría un hueco. Las asíntotas horizontales. Para determinar las asíntotas horizontales, pues aplicamos el teorema de las asíntotas horizontales que acabamos de verlo hace unos instantes, ¿no? Y luego habrá que determinar si la función cruza a la asíntota horizontal. Esto también es importante. Hay muchas veces, es posible que la función cruce o no a la asíntota horizontal. No necesariamente porque la función tiene una asíntota horizontal significa que ese valor no pertenece al rango de la función, si es posible. ¿Cómo hacemos para saber si es que la función, la gráfica de la función cruza a la asíntota horizontal? Lo que debemos hacer es encontrar la coordenada en X de cruce mediante la expresión f de X es igual a la asíntota horizontal. Es decir, lo que debemos hacer es
igualar a la función al valor de la asíntota horizontal. Supongamos que fuera el eje X, entonces igualamos la función a 0. Si es que fuera la recta Y igual a 3, igualamos la función a 3 y tendríamos que encontrar los valores de X, si es que existen los valores de X que resuelvan esa ecuación, ¿no? De existir, entonces diremos que la gráfica de la función cruza a la asíntota en dichos valores. Y por último, pues trazar la gráfica, y para ello pues podemos utilizar unos puntos de ensayo adicionales para encontrar cuál es la gráfica final. Bien, ahora como último tema, el 4.13, vamos a ver lo que corresponde a las funciones exponenciales. Muy bien, funciones exponenciales. Bueno, ahí tenemos un poco de teoría, su definición. Se conoce como función exponencial a la función f de variable real cuya regla de correspondencia es f de x es igual a elevado a la x, donde a pertenece a los reales y es diferente de 1. A es un número real positivo, perdón, a pertenece a los reales positivos y es diferente de 1. En esta definición considere que a representa la base y x es el exponente, por eso se llama función exponencial. ¿Sí? La x cuadrado no es una función exponencial porque x no estaría formando parte del exponente. Sin embargo, aquí sí. X está formando parte del exponente, entonces es una función exponencial. Bien, se consideran dos casos. ¿Qué pasa cuando el valor de a, la base, es mayor que 1? ¿Verdad? Recordemos que a tiene que ser un real positivo, ¿no? Ahora, consideremos qué pasa si es mayor que 1. Si es mayor que 1, se puede tabular, ¿verdad? Considerando, por ejemplo, si a vale 2, y se genera esta función, una función creciente, que tiene intercepto con el eje Y en el punto de coordenadas 0,1. Y es una función que no atraviesa el eje X. No corta el eje X, esta función nunca va a tomar el valor de 0, ¿no? 2 elevado a cualquier valor jamás va a ser 0. Va a ser una función siempre positiva que intersecta en el punto 0,1 y es una función creciente. Muy bien. Entonces, la misma característica van a tener estas otras funciones. Si fuera 3 a la X, 5 a la X, 10 a la X. Para valores negativos, la función 2 a la X crece más rápido que las demás. Pero cuando ya X es positivo, la función 2 a la X crece más lento que las demás. Fíjense, 10 a la X crece mucho más rápido, ¿no? ¿Qué pasa cuando A está entre 0 y 1? Si A está en cambio entre 0 y 1, la función ahora va a ser decreciente. Ahí está la tabla, ¿no? Y pueden verificar ustedes, hacer su tablita. Asimismo se considera el valor de A un medio, ¿verdad? Y f de x es igual a un medio a la x, ¿verdad? Es una función decreciente. Asimismo va a pasar por el punto de coordenada 0,1 y no va a intersectar al eje X, es decir, tiene una asíntota horizontal en el valor de la recta Y igual a 0, o en el eje X. Esa va a ser su asíntota horizontal. Fíjense que esto de un medio elevado a la X por propiedades de los exponentes, un medio a la X es lo mismo que 2 elevado a la menos X. Eso quiere decir que si el exponente es negativo, ¿verdad? Si el exponente es negativo o si es que la base es menor que 1 y el exponente es positivo, la función será decreciente. Si la base es positiva y el exponente es negativo, es el mismo caso que la base sea menor, si la base es mayor que 1 y el exponente es negativo, es el mismo caso que si la base está entre 0 y 1 y el exponente es positivo. La función será decreciente y va a pasar por el punto de coordenadas 0,1. Muy bien, ahí tenemos otros ejemplos, ¿no? La función exponencial natural. En la definición de la función exponencial se dijo que la base podría ser cualquier número real positivo distinto de 1, pero hay algunas bases que se utilizan con mayor frecuencia. Por ejemplo, las bases 2 y 10 son usadas en aplicaciones y quizás la más importante de todas estas sea el número irracional e. El número e se define como el valor al que tiende la expresión 1 más 1 entre n elevado a la n cuando n se acerca al infinito. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando n es igual a 1, si sustituimos, tendríamos 1 más 1 sobre 1 elevado a la 1, y eso es 2. Cuando n es igual a 2, tendríamos 1 más 1 sobre 2 elevado a la 2, y eso es 2.25.
Cuando n es igual a 3, es 2.3, cuando n vale 4, 2.441, cuando n vale 5, 2.488 y así sucesivamente. Como ven, va aumentando ya más lentamente, pero va aumentando. Y así, cuando n se acerca al infinito, cuando tomamos ya n para valores muy grandes, ¿verdad? Esta expresión se acerca al número 2.7182, etcétera, 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 ¿verdad? Y a este número se lo conoce como el número e. El número e en realidad es el límite cuando n se acerca al infinito, cuando n es suficientemente grande, de la expresión 1 más 1 entre n elevado a la n. El número 1 entre e también es un número irracional y su valor aproximado es el que tenemos aquí, ¿no? La función exponencial natural es la función f que va de reales en reales, cuya regla de correspondencia es f de x es igual a e a la x. Muy bien, luego con técnicas de graficación vamos a ver cómo graficamos estos ejercicios utilizando las técnicas de graficación. Bien, hasta ahí tenemos lo que corresponde a las funciones exponenciales. Y con eso terminamos la parte de la teoría del día de hoy.